La pantalla del reloj despertador marcó las 4 de la mañana, con 12 minutos, mientras la aplicación de grabación del teléfono guardaba una nota de voz de 7 minutos que ninguno de los dos había iniciado. Andrés retiró los dedos del cristal caliente del celular como si se hubiera quemado y mantuvo la respiración congelada en la penumbra del dormitorio. En la barra de reproducción del archivo recién creado aparecía una fecha de modificación, estampada con el día siguiente a las 8 de la noche. Un sobre amarillo sobre el escritorio, sellado con lacre negro y escrito con su propia caligrafía que no recordaba haber trazado, contenía la lista exacta de las pertenencias que llevaba puestas en ese preciso instante. Comprender lo que escondía ese primer detalle significaba aceptar que alguien ya había escrito el final de esa noche antes de que ellos despertaran. La casona de sus abuelos en el barrio de Coyoacán conservaba ese olor rancio a madera de cedro vieja, cera derretida en los altares domésticos y humedad acumulada durante décadas en las paredes profundas de adobe. Andrés había vuelto a esa propiedad no con el deseo de hurgar en los rincones del pasado, ni para desempolvar viejos recuerdos familiares, sino con la tarea pragmática de vaciar la casa tras el fallecimiento de la abuela Elena, la última integrante de la familia que custodiaba con celo obsesivo las llaves de los roperos de la planta alta, de la cúpula central del tragaluz y de la pequeña bodega subterránea que se extendía debajo de la cocina de humo. Mariana, su prometida, organizaba las cajas de cartón sobre el suelo de duela desgastada, mientras afuera una lluvia constante de verano golpeaba suavemente los vidrios empañados del balcón que daba hacia la calle de Francisco Sosa. Todo parecía un trámite doloroso, pero ordinario de sucesión testamentaria, un inventario amargo entre muebles antiguos y ropa guardada con naftalina, hasta que tropezaron con el baúl de cedro escondido detrás del enorme ropero de 3 lunas en la habitación del fondo. El candado no estaba forzado ni mostraba signos de oxidación. Simplemente cedió al primer contacto de los dedos de Andrés, dejando ver fajos de hojas amarillentas escritas a máquina, cintas casete de 90 minutos etiquetadas meticulosamente, con fechas comprendidas entre 1980 y 1995, y decenas de fotografías impresas en papel mate donde los rostros de varias personas aparecían cubiertos con finas e inexplicables puntadas de hilo negro. Entre los documentos manuscritos organizados en legajos con hilos de cáñamo, destacaba una libreta encuadernada en piel oscura, repleta de anotaciones minuciosas sobre avistamientos, testimonios recopilados en pequeños poblados rurales de Puebla, Querétaro, Guanajuato y el Estado de México, así como mapas trazados a mano con rutas que parecían coincidir de manera exacta con los antiguos caminos reales de la Nueva España y los senderos mineros de la Sierra de Hidalgo. La abuela Elena no solo coleccionaba objetos de valor histórico o antigüedades familiares, documentaba con la precisión de un criminólogo los casos de apariciones, ruidos no identificados y manifestaciones inexplicables que los habitantes de los barrios viejos catalogaban comúnmente como simples mitos populares o cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, en las márgenes de cada expediente mecanografiado, Elena anotaba horas exactas con números rojos, coordenadas geográficas precisas, nombres completos de testigos que con el paso del tiempo terminaron desaparecidos en circunstancias extrañas, y una frase repetida hasta el cansancio que cruzaba todas las páginas como una advertencia permanente. El mito no es un recuerdo de lo que ocurrió, es una cobranza activa que nunca prescribe. Mientras Andrés leía las primeras líneas de un informe exhaustivo sobre las voces nocturnas cerca de los viejos canales de Xochimilco y la vertiente poniente del río de la Magdalena, la nota de voz en su teléfono móvil continuaba reproduciéndose en absoluto silencio en el reproductor interno del sistema, mostrando en la pantalla una onda de sonido densa, saturada y continua que avanzaba segundo a segundo sin emitir ningún chasquido por la bocina externa. El silencio dentro de la casona se volvió opresivo y denso. Al acercar el auricular del teléfono a su oído izquierdo,
Andrés no escuchó la clásica estática de una grabación defectuosa ni la interferencia digital de una red congestionada, sino el rumor distante pero inconfundible de agua corriendo a gran velocidad por un canal estrecho, acompañado por una respiración pesada, ronca y arrastrada que parecía pegada exactamente al micrófono del dispositivo. Mariana notó la palidez repentina en el rostro de su prometido y se acercó despacio, dejando caer sin darse cuenta una libreta con tapas de cartón sobre las alfombras desgastadas. En esa libreta en particular, fechada en noviembre de 1990, la abuela Elena describía con escalofriante detalle el fenómeno de la mujer del río, despojándolo de todo melodrama folclórico y de las representaciones románticas de la literatura colonial. No se trataba de una figura fantasmagórica envuelta en velos blancos que flotaba suavemente sobre la niebla nocturna, sino de un desplazamiento brusco de aire helado que congelaba instantáneamente el agua de las tuberías a su paso, anulaba cualquier frecuencia de radio o señal eléctrica e introducía en la mente de los presentes la certeza absoluta de haber perdido a un ser querido, incluso si esa persona se encontraba de pie a unos cuantos centímetros de distancia en la misma habitación. Aquella desgarradora revelación en el expediente de la abuela planteaba una duda aterradora que cambiaba por completo la percepción de la herencia familiar. Elena no investigaba las leyendas desde la distancia cómoda de una académica curiosa, sino desde la urgencia desesperada de alguien que intentaba saldar una deuda histórica transmitida de generación en generación. Existen expedientes, documentos confiscados y testimonios reales que nunca pudieron ser transmitidos públicamente por su naturaleza extremadamente perturbadora y que fueron conservados intactos dentro del archivo desmonetizado, al cual puedes acceder directamente mediante el enlace ubicado en la descripción y en el primer comentario fijado. Volviendo a la casona de Coyoacán, Andrés guardó el teléfono en la bolsa de su pantalón y miró fijamente la fecha de la nota de voz. La grabación continuaba marcando su punto de origen en el futuro cercano, exactamente a las 20 horas de la noche siguiente, indicando que el evento registrado aún estaba por ocurrir. El viento de la madrugada hizo vibrar con fuerza las estructuras de madera del tragaluz del patio central. Mariana tomó una de las cintas casete del fondo del baúl y la introdujo con dedos temblorosos en la reproductora portátil que habían llevado consigo para escuchar música mientras trabajaban en la limpieza. El zumbido de la cinta magnética al correr entre los rodillos de plástico llenó la habitación con un sonido áspero y monocorde. Después de unos segundos de estática pura y chasquidos metálicos, la voz cansada pero inquebrantable de la abuela Elena resonó con absoluta claridad en el espacio cerrado. La grabación databa del 13 de agosto de 1992. En ella, Elena explicaba que las leyendas mexicanas más temidas, desde la figura errante de los lechos fluviales hasta el caballero vestido de negro que surge en los cruces de caminos rurales, la enfermera de uniformes almidonados que recorre las salas hospitalarias desiertas y los seres cambiantes que habitan las zonas montañosas de la sierra, no eran entes independientes ni espíritus aislados errando sin rumbo. Según sus investigaciones de más de 4 décadas, eran manifestaciones de una misma distorsión territorial, una especie de cicatriz física sobre el suelo del país alimentada por siglos de pactos no cumplidos, lamentos no resueltos y rituales olvidados en los cimientos de las ciudades modernas. Andrés escuchaba el casete mientras recorría con la mirada y los dedos las páginas del diario de piel. En la entrada correspondiente a esa misma cinta, Elena mencionaba que el primer síntoma de contaminación por este fenómeno no era la visión directa de la entidad ni la aparición de ruidos estruendosos, sino la alteración progresiva de la tecnología de registro circundante. Los relojes mecánicos atrasaban exactamente 4 minutos por cada hora transcurrida. Los espejos planos reflejaban la luz con un ángulo ligeramente desviado que deformaba la perspectiva de las habitaciones y los dispositivos de captura fotográfica o sonora guardaban fragmentos de eventos que todavía no habían tenido lugar en el plano físico.
Andrés sintió un frío punzante recorrerle la espina dorsal al revisar su propio reloj de pulsera de acero. Marcaba las 4 de la mañana con 8 minutos, exactamente 4 minutos por detrás del despertador digital que descansaba sobre la mesita de noche. La anomalía no estaba empezando esa noche tras abrir el baúl. Llevaba horas instalada en la habitación sin que ninguno de los dos se hubiera dado cuenta de su presencia. Decididos a encontrar una explicación lógica que les devolviera la calma, Andrés y Mariana comenzaron a contrastar las notas de la libreta con los recortes de periódicos viejos apilados en el fondo del baúl de cedro. En las notas de prensa de los diarios capitalinos y provinciales de los años 70 y 80 aparecían titulares inquietantes sobre desapariciones repentinas de campesinos y trabajadores urbanos en la zona de Caltongo, en Xochimilco, en los antiguos callejones del barrio del Alto en Puebla, y en las peligrosas curvas de la carretera que conecta Pachuca con los minerales de Real del Monte. En cada caso documentado por los reporteros de la época, los testigos sobrevivientes mencionaban haber escuchado ruidos de cascos de caballo sobre el pavimento moderno a altas horas de la madrugada, o haber visto a una mujer caminando descalza por tramos aislados de autopista donde no existía ninguna vivienda ni asentamiento humano en kilómetros a la redonda. Lo más alarmante no eran los relatos escalofriantes en sí, sino las devastadoras coincidencias en los perfiles de las víctimas. Todas habían encontrado previamente un objeto antiguo fuera de su lugar habitual, un documento con su propia firma trazada en tinta fresca o una advertencia por escrito que parecía redactada por alguien que conocía sus movimientos diarios paso a paso. Mariana encontró entre las hojas sueltas un plano topográfico del centro histórico de la Ciudad de México, con trazos gruesos en tinta roja que conectaban la casona de Coyoacán con el antiguo Hospital de San Andrés, la arteria vial de la calzada de Tlalpan y los parajes boscosos del Desierto de los Leones. Cada punto marcado en el mapa tenía adjunta una pequeña ficha mecanografiada con el título de un expediente específico. En la ficha dedicada a la manifestación de La Llorona, Elena no hablaba de una mujer colonial despechada por un amor trágico, sino de una presencia monumental y milenaria anterior a la llegada de los españoles, un eco ritual conocido por los antiguos mexicas bajo la advocación de Cihuacóatl, cuyo grito desgarrador no era un llanto de dolor humano ni una muestra de arrepentimiento, sino un aviso temible de quiebre estructural en el espacio donde resonaba. El grito, según las notas de Elena, no viajaba a través del aire de la superficie, sino a través del agua subterránea, las corrientes freáticas y las tuberías del sistema de drenaje profundo, razón por la cual, en las viviendas modernas, el sonido se escuchaba con mayor intensidad en las tuberías de los baños, lavaderos y patios interiores. El teléfono celular de Andrés volvió a vibrar rítmicamente en su mano. Una notificación en la pantalla de inicio indicaba que la nota de voz de 7 minutos había finalizado su proceso de almacenamiento interno, pero al abrir la aplicación de archivos recientes, el documento de audio se había borrado por completo de la lista sin dejar rastro. En su lugar, la memoria interna del sistema mostraba 3 gigabytes de capacidad, ocupados por un archivo inaccesible e incrustado en la raíz del teléfono, etiquetado únicamente con unas coordenadas geográficas que apuntaban a una propiedad abandonada en la periferia montañosa de Mineral del Monte, en el estado de Hidalgo. Al verificar la libreta de la abuela, Andrés descubrió con asombro que esa misma ubicación exacta aparecía resaltada con marcador rojo debajo de una anotación extensa dedicada a la figura del charro negro. La abuela había escrito con un trazo tembloroso y apresurado: allí donde el metal de la minería se encuentra con la tierra negra de los socavones, el cobrador no pide dinero ni oro, exige el tiempo vital de quien intenta comprender la regla sin estar dispuesto a pagar el tributo. A las 5 de la mañana en punto, la lluvia que caía sobre Coyoacán cesó de manera repentina. Un silencio absoluto y casi sobrenatural cayó sobre la calle de Francisco Sosa, un silencio tan denso que los ruidos habituales del tráfico lejano de la Avenida Universidad
y de los semáforos desaparecieron por completo del entorno. Mariana caminó con lentitud hacia la ventana de madera del balcón para observar la calle desierta. Las farolas de luz cálida parpadeaban a intervalos regulares, proyectando sombras alargadas sobre la piedra mojada de los muros. Abajo, al pie del gran portón de madera de la casona, sobre la acera mojada, se encontraba un perro negro de enorme tamaño, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia la ventana del segundo piso, donde ellos dos estaban parados. Lo verdaderamente perturbador no era la presencia del animal callejero, sino la sombra que proyectaba. La luz de la farola más cercana dibujaba a espaldas del perro la silueta clara, erguida y estilizada de un hombre alto, con sombrero de ala ancha, capa y botas con espuelas metálicas, a pesar de que la acera alrededor del animal estaba totalmente vacía. Andrés intentó tomar una fotografía del fenómeno con la cámara de su teléfono celular, pero al presionar el botón del obturador digital, la pantalla se congeló por completo en color negro y el dispositivo emitió un pitido sordo, grave y prolongado, que hizo vibrar el cristal. Cuando la pantalla volvió a encenderse 3 segundos después, la imagen guardada automáticamente en la galería no mostraba la calle mojada, la farola ni al perro negro. La fotografía correspondía con una nitidez aterradora al interior de la propia habitación donde ellos estaban, tomada desde la esquina superior del techo, mostrando a Andrés y a Mariana de espaldas, mirando por la ventana hacia la calle, pero en la imagen guardada, la puerta de entrada de la habitación, que en la realidad permanecía cerrada con candado y seguro interno, aparecía abierta de par en par, y una figura alta y oscura permanecía de pie en el umbral, sujetando el mismo sobre amarillo sellado con lacre negro que Andrés tenía guardado en la mesa. En las carpetas intermedias del baúl de la abuela, descubiertas mientras avanzaban por los tramos solitarios de la carretera, Elena registraba con lujo de detalles las apariciones documentadas en la región del Valle de Puebla y Tlaxcala sobre los nahuales y los seres cambiantes del monte. Lejos de la visión simplificada de los cuentos de cuna, los informes de la abuela revelaban que la metamorfosis de estos individuos no respondía a hechizos ni a supersticiones medievales, sino a un conocimiento arcaico de la anatomía del espacio territorial. El nahual no cambiaba su piel humana por la de un animal mediante una transformación biológica visible, alteraba la percepción óptica y táctil de los testigos presentes, haciendo que la mente del espectador proyectara la imagen de una bestia nocturna, para justificar el desplazamiento imposible de una presencia que no pertenecía al plano material común. Elena había entrevistado en 1983 a un anciano arriero de las faldas del Popocatépetl que aseguraba haber presenciado el cruce de un nahual en un paraje de encinos. El animal no dejaba pisadas sobre la tierra floja, pero a su paso los arbustos se secaban al instante y los perros de las granjas cercanas aullaban con un pánico tan desgarrador que terminaban rompiéndose los dientes contra las cadenas de hierro que los sujetaban. El pulso de Andrés se disparó al confirmar que la fotografía guardada en la memoria interna del teléfono no era una simple falla de software ni una ilusión óptica provocada por la falta de sueño. Al girarse gradualmente hacia la puerta de la habitación, con el corazón martilleándole el pecho, comprobó que el cerrojo de hierro seguía echado y la cadena de seguridad permanecía firme en su riel de metal. Sin embargo, en el piso de duela desgastada, justo debajo de la rendija inferior de la puerta cerrada, comenzaba a filtrarse una línea delgada y continua de agua sucia y helada que olía intensamente a cieno de canal, lodo podrido y vegetación en descomposición. La mancha oscura avanzaba con una lentitud calculada sobre la madera, esquivando hábilmente las cajas de cartón y dirigiéndose con precisión matemática hacia el baúl de cedro de la abuela Elena. Mariana se apartó de un brinco, presionando con fuerza la espalda contra el ropero de 3 lunas, mientras el crujido de los tablones de la casona parecía responder en eco al avance silencioso del líquido. Andrés tomó apresuradamente la libreta de notas de la abuela y comenzó a hojear vertiginosamente las páginas amarillentas en busca de alguna indicación práctica para frenar el avance del agua. En la sección dedicada a las manifestaciones hídricas
y vectores de contaminación territorial, Elena detallaba la primera regla fundamental que regía estos eventos. La anomalía no puede cruzar una barrera física ni materializarse por completo, a menos que los habitantes del espacio reconozcan explícitamente su presencia mediante mediciones o intentos de registro visual o sonoro. Al haber tomado la fotografía con el teléfono y al haber verificado la diferencia de tiempo en los relojes, Andrés había otorgado validación consciente a la existencia del fenómeno dentro del perímetro de la habitación. La regla quedaba establecida de manera implacable. La observación activa transforma un evento ambiental pasivo en una persecución directa y personalizada. Deseando fervientemente encontrar un método de neutralización antes de que el agua tocara el baúl, Andrés decidió poner a prueba la segunda regla descrita en el diario de Elena. Según los apuntes de la abuela, las entidades que habitan estas fracturas históricas no responden a los métodos tradicionales de conjuro ni a los dogmas religiosos formales, sino a una estricta lógica de intercambio de valor y balance de deuda. Si los habitantes de un espacio intentan expulsar a la presencia mediante gritos, agresiones físicas o desesperación desordenada, la anomalía acelera su escala de manifestación y la hace irreversible. Por el contrario, si se le ofrece un elemento de valor con carga histórica o personal que altere su patrón de movimiento, la entidad se ve obligada por la regla ancestral a revelar la siguiente capa de la verdad sin consumir a los testigos de inmediato. Andrés sacó del bolsillo de su saco la moneda antigua de plata que había encontrado dentro del sobre amarillo al inicio de la noche y la arrojó directamente sobre el centro del charco de agua negra que continuaba expandiéndose por la duela. Al contacto con el líquido, la moneda de plata no produjo un sonido metálico ni salpicó la madera. En su lugar, el metal pareció disolverse instantáneamente sin hacer ruido, y el agua oscura se detuvo en seco, absorbiendo el metal brillante y modificando su textura hasta convertirse en una película viscosa, densa y absolutamente reflectante. Al agacharse con prudencia para observar la superficie del agua estancada en el suelo, Andrés no vio reflejada la imagen del techo de la habitación ni la luz tenue de las lámparas. La superficie del charco mostraba con claridad de espejo la entrada a una mina subterránea iluminada por antorchas parpadeantes de ocote, donde varias figuras humanas caminaban en fila india llevando sobre la espalda sacos pesados de yute atados con cuerdas gruesas. En el rostro de una de esas figuras, a pesar de la vestimenta de época, el cansancio extremo y la suciedad del carbón pegada a la piel, Andrés reconoció con horror absoluto las facciones de su propio bisabuelo, don Mateo, de quien la historia familiar siempre había afirmado que se había marchado a trabajar al norte del país en 1930 para nunca más volver a tener contacto con los suyos. Mariana, que observaba la escena contenida desde el extremo opuesto de la habitación, se acercó con pasos cautelosos y ahogó un grito de espanto al asomarse sobre el agua. La imagen dentro del charco no era un grabado antiguo ni una fotografía fija. Era una secuencia de eventos ocurriendo en tiempo real en alguna capa del pasado o del subsuelo. Una de las figuras cargadas de la fila se detuvo de pronto, giró lentamente la cabeza hacia arriba y miró directamente a través de la superficie del agua hacia el lugar exacto donde estaban parados Andrés y Mariana. La figura no tenía ojos en las cuencas. En su lugar, dos cavidades oscuras y vacías exudaban la misma sustancia negra que cubría la duela de la casona. La boca desgastada de la figura se abrió para pronunciar una serie de palabras que no emitieron vibración alguna en el aire de la habitación, pero que ambos escucharon retumbar dentro de sus mentes con una claridad espantosa. El contrato original no vence con la muerte biológica del firmante, se transmite automáticamente a través de la sangre de los descendientes que recuerdan el nombre del linaje. El diario de la abuela Elena confirmó la terrible sospecha apenas unos segundos después, cuando Andrés hojeó las páginas siguientes. En una entrada mecanografiada y fechada en marzo de 1994, Elena explicaba detalladamente el verdadero origen de la fortuna familiar
que había permitido en su momento comprar la casona de Coyoacán, los terrenos agrícolas en el Estado de México y las propiedades en Hidalgo. Don Mateo no había acumulado riqueza mediante el esfuerzo agrícola ni por el comercio minero legítimo en las sierras. En las profundidades heladas de la mina La Dificultad, en Real del Monte, Mateo había cerrado un pacto directo con la entidad que los mineros de la región llamaban el Señor de la Oscuridad o el Charro Negro, una figura que en el folclore popular se asociaba comúnmente con la codicia y los encuentros nocturnos en caminos solitarios, pero que en las crónicas subterráneas de las minas representaba la fuerza primordial guardiana de los minerales, de las vetas de plata y de las vidas atrapadas en los derrumbes inexplorados. El trato cerrado por el bisabuelo Mateo exigía que éste entregara periódicamente a la entidad el archivo completo de las historias reales, los nombres verdaderos y las horas exactas de los fallecimientos no registrados de los peones, mineros y viajeros en los pueblos por donde realizaba sus negocios. Mateo cumplió pacientemente durante más de 2 décadas, entregando relatos manuscritos que con el tiempo la sabiduría popular transformaba en leyendas urbanas para distorsionar la realidad y ocultar los sacrificios reales. Sin embargo, cuando Mateo intentó romper unilateralmente el pacto, ocultar los expedientes y quemar los libros de registro en 1950, la entidad cobró la fianza consumiendo gradualmente su cordura, destruyendo su memoria y dejando a la estirpe familiar la obligación ineludible de continuar la labor de recolección de archivos o pagar la deuda con la vida de los herederos al llegar a la tercera generación. Andrés era la tercera generación de esa línea de sangre. Decididos firmemente a no convertirse en las siguientes víctimas sacrificiales de esta cadena implacable de eventos, Andrés y Mariana recogieron aceleradamente las notas de Elena, las cintas de casete numeradas y el sobre amarillo sellado, y abandonaron la casona de Coyoacán justo cuando los primeros destellos grises del alba comenzaban a iluminar las copas de los árboles de la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El aire de la mañana era helado y cortante. Subieron al automóvil de Andrés, un sedán gris de modelo reciente, que apenas logró arrancar al tercer intento tras emitir un chirrido metálico en el sistema de encendido. La pantalla digital del tablero del vehículo, que normalmente desplegaba el navegador GPS de la ciudad, comenzó a parpadear con intensidad, mostrando líneas horizontales de interferencia y fijando de forma automática e irreversible una ruta que conducía fuera del mapa urbano, hacia una coordenada no registrada en el Estado de México, en los alrededores de los antiguos terrenos donde operó el Hospital Neuropsiquiátrico de la Castañeda. Durante el trayecto de escape por el periférico sur, la Ciudad de México parecía extrañamente vacía y ajena a la actividad cotidiana. Los pocos camiones de carga y los automóviles particulares que circulaban a esa hora avanzaban a una velocidad anormalmente lenta, con los faros encendidos en medio de una niebla densa y fría que había descendido bruscamente desde las zonas altas del Ajusco y los cerros del sur. Mariana revisaba meticulosamente las cintas restantes en el asiento del copiloto, utilizando una linterna de mano de luz blanca. En la cinta número 4 del catálogo de la abuela, etiquetada con el título El Hospital de la Calle de Niño Perdido, Elena narraba con voz grave la investigación sobre la mítica figura de la planchada, la enfermera Eulalia que, según las versiones populares difundidas en los pasillos hospitalarios de todo el país, visitaba a los enfermos terminales en las madrugadas para curar sus dolores, administrarles medicamentos o brindarles consuelo antes de partir. Sin embargo, los expedientes recopilados por Elena sacaban a la luz una faceta inmensamente más sombría y aterradora del relato popular. Eulalia no era el espíritu piadoso de una enfermera arrepentida de su negligencia en el siglo pasado. Era el nombre que los médicos, practicantes y trabajadores de intendencia de los años 50 habían otorgado a un fenómeno hospitalario recurrente y aterrador, una presencia de ropas perfectamente pulcras que se materializaba en las salas de cuidados intensivos exactamente 49 horas antes de que un paciente sufriera un colapso multiorgánico inexplicable.
La ropa almidonada que crujía al caminar y el andar silencioso por los pasillos no eran signos de devoción profesional ni de vocación médica. Eran la manifestación visual de un mecanismo territorial que medía el tiempo restante de los moribundos y alteraba los expedientes clínicos para acelerar la transición definitiva entre la vida y la muerte. Elena había logrado entrevistar en 1988 a un exdirector jubilado del antiguo Hospital General de San Andrés antes de que la estructura fuera demolida por completo. El anciano médico confesó en la grabación de audio que en los archivos históricos del nosocomio existían cientos de hojas de evolución de pacientes firmadas por una enfermera inexistente en la nómina oficial, con una caligrafía impecable e idéntica a la que aparecía en el sobre amarillo que Andrés había encontrado esa misma madrugada sobre su escritorio. La conexión profunda entre los distintos relatos populares comenzaba a articularse ante sus ojos con una lógica devastadora. La llorona en las cuencas hidráulicas y drenajes, el charro negro en los caminos de comercio y minas, y la planchada en los centros de dolor y agonía humana, no eran leyendas independientes, surgidas espontáneamente de la imaginación colectiva, sino manifestaciones especializadas de una misma red territorial diseñada para recolectar el miedo, la culpa y la atención involuntaria de millones de personas a lo largo de las décadas. Al aproximarse a una estación de servicio ubicada cerca de la salida hacia la autopista que conduce a Pachuca, Andrés decidió detener el automóvil para comprar café caliente y reabastecer el tanque de combustible. El despachador de la gasolinera, un hombre mayor con el rostro surcado por arrugas profundas y los ojos descoloridos por los años, miró fijamente el asiento trasero del vehículo mientras introducía la boquilla de la manguera en el depósito de gasolina. Con una voz pausada, rasposa y baja, sin atreverse a mirar directamente a los ojos de Andrés, el hombre comentó que no era una buena idea viajar hacia las zonas altas de la sierra, llevando consigo objetos que pertenecían a personas que no habían recibido descanso en Tierra Santa. Andrés intentó disimular la sorpresa y le preguntó con fingida calma a qué se refería exactamente con ese comentario. El viejo despachador señaló con la cabeza hacia el medidor digital de la bomba de combustible que continuaba marcando 0 litros despachados a pesar de que el contador de dinero continuaba avanzando sin detenerse. El anciano despachador sacó con lentitud de la bolsa de su muela un gastado amuleto de piedra volcánica labrada, atado con una cuerda de cuero desgastado, y lo colocó con cuidado sobre el chasis metálico de la bomba. Explicó en voz baja que en los pueblos de la Sierra Alta entre Hidalgo, Puebla y Veracruz, los viejos sabían desde hacía siglos que cuando el metal de los medidores no registra el peso correcto, cuando el agua estancada no devuelve el reflejo de la cara y cuando las máquinas de cómputo guardan archivos con fechas del futuro, la persona que viaja ya no se desplaza sola por los caminos. Lleva consigo la sombra pesada de la recolección activa. El viejo advirtió con firmeza que si continuaban su trayecto hacia las minas de Real del Monte, sin comprender previamente la regla del intercambio equivalente, no encontrarían respuestas ni liberación en los socavones de la montaña, sino una habitación cerrada donde el tiempo se repetía indefinidamente en un bucle cerrado hasta consumir por completo la salud y la razón de los viajeros. Asimismo, en los expedientes dedicados al antiguo sanatorio de la Castañeda y los hospitales generales de la zona central de México, la abuela Elena profundizaba en el caso de las apariciones clínicas. Los médicos pasantes que realizaban guardias de 24 horas en los pabellones de infectología y psiquiatría durante los años 60 registraron en libretas ocultas que la figura de la planchada no actuaba únicamente en la penumbra de las salas de agonía. En múltiples ocasiones, cuando las calderas del hospital fallaban durante las heladas de invierno y la temperatura de las salas caía a niveles peligrosos, los enfermos críticos despertaban afirmando haber sido atendidos por una mujer de aspecto pulcro y mirada serena que les colocaba cobijas calientes y les administraba infusiones cuyo olor a hierbas de monte impregnaba las cobijas durante días.
Lo espantoso comenzaba cuando los médicos revisaban los registros de temperatura de las salas. Los termómetros marcaban grados bajo cero en todo el pabellón, pero los pacientes atendidos por la presencia mostraban una temperatura corporal perfectamente estable, aunque en sus expedientes clínicos sus nombres aparecían tachados con tinta negra con 24 horas de anticipación a su fallecimiento oficial. Las adustas palabras del despachador de la gasolinera quedaron resonando en la mente de Andrés mientras el automóvil retomaba la marcha e ingresaba a la autopista en dirección a Pachuca. La niebla sobre la cinta de asfalto se volvió progresivamente tan densa y espesa que las luces altas del sedán apenas lograban recortar un par de metros de visibilidad frente al parabrisas. Los postes de luz de la carretera pasaban a los lados como sombras espectrales e indefinidas, mientras el medidor de velocidad en el tablero permanecía completamente inmóvil en 0 kilómetros por hora, a pesar de que el sonido del motor indicaba una marcha sostenida de más de 90 kilómetros por hora. Mariana continuaba analizando con devoción desesperada las notas manuscritas de la abuela Elena en el asiento del copiloto, tratando de descifrar la clave oculta detrás de las coordenadas geográficas que habían quedado incrustadas en el teléfono móvil. En los cuadernos de notas más antiguos, Elena había diseñado una serie de complejos diagramas circulares que vinculaban directamente los picos de avistamientos de leyendas urbanas, con desastres históricos, epidemias virales, colapsos de infraestructura urbana y tragedias mineras registradas en México durante los últimos 2 siglos. La hipótesis central de la abuela planteaba que la memoria colectiva de la población funcionaba como una poderosa red de contención psíquica y territorial. Cuando la gente común repetía una leyenda alrededor de una mesa familiar, en un patio escolar o a través de transmisiones en redes sociales, estaba, sin sospecharlo en lo absoluto, alimentando una prisión conceptual que mantenía a estas presencias confinadas dentro de ciertos límites geográficos y narrativos bien definidos. Sin embargo, si un individuo intentaba investigar la verdad histórica real oculta detrás del mito popular, la delicada estructura de contención se fracturaba, permitiendo que la entidad saliera de su territorio asignado para perseguir directamente a quien poseía el conocimiento prohibido. Comprendiendo este terrible principio, Andrés se dio cuenta de que la libreta que llevaba consigo no era un simple estudio folclórico inofensivo, sino un contenedor de riesgo biológico y paranormal activo. Al leer los nombres reales de las víctimas del pasado, las ubicaciones exactas de los entierros no registrados y las fechas precisas de los pactos mineros, tanto él como Mariana habían roto el sello protector que la ignorancia del público general mantenía sobre la anomalía. El fenómeno ya no los percibía como meros espectadores distantes, los catalogaba como elementos activos que debían ser asimilados e integrados a la estructura del archivo para cerrar definitivamente la grieta que la abuela Elena había abierto con sus investigaciones 3 décadas atrás. Al aproximarse al kilómetro 45 de la autopista, en una zona deshabitada, rodeada por laderas cubiertas de pinos altos, el motor del coche tosió ruidosamente y se apagó de golpe. El automóvil perdió impulso y se desvió por inercia hacia el acotamiento de tierra, deteniéndose a escasos centímetros de una cruz de cemento gastada y cubierta de musgo que señalaba el lugar de un antiguo choque mortal. La temperatura en el interior del habitáculo cayó de manera drástica en cuestión de segundos, haciendo que el aliento de Andrés y Mariana se condensara en densas columnas de vapor blanco. El silencio sobre la sierra era absoluto e impenetrable. No se escuchaba el paso de otros vehículos por la autopista, ni el rumor del viento entre las ramas de los árboles, ni la vibración habitual de las torres de alta tensión que corrían paralelas al camino. Mariana dirigió la vista hacia el espejo retrovisor lateral y apretó con fuerza desmedida el brazo de Andrés. Detrás del automóvil, a una distancia aproximada de 50 metros en medio de la niebla espesa, una figura erguida avanzaba lentamente por el centro del carril derecho de la carretera. No era la silueta plana de una persona ni la figura de un animal del monte.
Era una masa alta, oscura y fluida que parecía cambiar de contorno con cada paso que daba sobre el asfalto, alternando entre la apariencia de una mujer con mantos oscuros y mojados, la figura de un caballero vestido de charro con botonadura de plata que brillaba opacamente en la penumbra, y la imagen de una enfermera con cofia almidonada que proyectaba a su alrededor un resplandor azulado y enfermizo. La entidad no caminaba de manera continua, se desvanecía en un punto de la carretera para reaparecer 3 metros más adelante, de forma instantánea, recortando la distancia sin que existiera desplazamiento físico entre ambos puntos. Andrés giró la llave en el interruptor de encendido con desesperación, pero el motor no emitió el menor sonido, como si la batería del vehículo hubiera sido descargada por completo en un segundo por la presencia de la anomalía. Recordando la regla fundamental del intercambio equivalente, descrita en los escritos de la abuela, para situaciones de acoso directo en tramos carreteros solitarios, Andrés abrió la guantera del auto y buscó a ciegas cualquier objeto que poseyera una historia documentada o una marca indiscutible de propiedad personal. Sus dedos encontraron la superficie metálica de un reloj de bolsillo de latón que había pertenecido a su difunto padre, con una dedicatoria grabada en la tapa posterior que registraba la fecha de su graduación universitaria en 1978. Siguiendo paso a paso las estrictas instrucciones anotadas por Elena para neutralizar el acoso en espacios abiertos, Andrés no intentó salir corriendo hacia el monte ni ocultarse debajo del tablero del auto. Bajó del vehículo sosteniendo el reloj de latón en la mano derecha, manteniendo en todo momento la mirada clavada en la tierra del acotamiento para evitar el contacto visual directo con la figura, tal como lo estipulaba el protocolo del diario. Caminó 3 pasos firmes alejándose del coche, colocó el reloj de latón sobre la piedra base de la cruz de cemento de la carretera y pronunció en voz alta y clara las palabras rituales que la abuela había escrito en la última página del expediente de carreteras. Acepto el valor inalienable de la memoria, entrego el registro del año que fue, reclamo el derecho de paso seguro por la tierra firme de los vivos. Al pronunciar la última palabra de la fórmula, un chasquido sordo y seco resonó en el aire de la sierra, similar al estallido de un cable de alta tensión al romperse bajo tensión extrema. La niebla helada que rodeaba al vehículo se replegó en un radio de 10 metros como si fuera empujada por una onda de choque invisible. La figura que avanzaba por el asfalto se detuvo en seco, se disolvió en miles de pequeñas partículas de polvo oscuro que cayeron sobre la cinta de asfalto y desaparecieron en las grietas del camino. De inmediato, las luces del tablero del coche volvieron a encenderse por sí solas. El motor arrancó con un rugido parejo y la radio del vehículo comenzó a emitir una señal estática, sobre la cual se escuchaba la voz clara de un locutor anunciando la hora exacta. Las 6 de la mañana con 15 minutos. Andrés corrió de regreso al habitáculo del auto, cerró la portezuela con fuerza y aceleró a fondo alejándose del lugar del encuentro. Mariana, temblando convulsamente en el asiento del copiloto, miró hacia atrás a través del cristal trasero para verificar la cruz de cemento. La piedra base estaba completamente vacía y el reloj de latón había desaparecido de la superficie, pero al abrir la guantera del automóvil para buscar un pañuelo, Andrés encontró sobre los papeles una réplica idéntica del reloj de latón, con la diferencia escalofriante de que la dedicatoria grabada en la tapa posterior mostraba ahora la fecha del día presente y el nombre completo de Andrés trazado con la misma caligrafía exacta que el sobre amarillo. La implicación de este descubrimiento era aterradora. La regla del intercambio no eliminaba el peligro ni cancelaba la deuda ancestral. Simplemente reescribía el pasado inmediato para adaptar la realidad física al nuevo contrato establecido. El objeto entregado no se destruía ni se perdía en el plano material, sino que regresaba al poseedor transformado en una marca de propiedad permanente por parte de la anomalía. Andrés comprendió que cada intento de defensa o negociación, utilizando las reglas de la abuela Elena, los ataba con mayor fuerza al entramado de la entidad, convirtiéndolos gradualmente en personajes activos de la misma leyenda que intentaban documentar.
A las 7:30 de la mañana, el sedán gris cruzó el antiguo arco de piedra que da la bienvenida a Real del Monte, el legendario pueblo minero incrustado en las cumbres frías de la Sierra de Hidalgo. Las calles empedradas, empinadas y estrechas lucían desiertas bajo un cielo plomizo y denso que amenazaba con descargar una nevada o una lluvia helada sobre la región. Las fachadas de las casas de arquitectura británica, con sus techos de lámina roja, sus balcones de madera y sus altas chimeneas de piedra, parecían mudas espectadoras del arribo del vehículo. Andrés dirigió el auto siguiendo con precisión las coordenadas fijadas en el teléfono, las cuales conducían fuera del casco urbano tradicional hacia los terrenos elevados donde se erigía la mina La Dificultad, cuyo imponente malacate de fierro fundido se levantaba contra el horizonte como un monumento abandonado por el tiempo. Al estacionar el automóvil junto a los viejos galerones de mampostería de la mina, Andrés y Mariana descendieron portando únicamente la libreta de la abuela y el sobre amarillo sellado. El aire en la montaña era tan delgado, seco y helado, que provocaba un dolor punzante en los pulmones al respirar profundo. La enorme puerta principal de acceso a los tiros de la mina, fabricada con lámina gruesa y remaches pesados de acero, estaba entreabierta unos cuantos centímetros, meciéndose lentamente con el azote del viento de la sierra y produciendo un gemido metálico y pausado que se multiplicaba en el eco de las laderas desiertas. Al ingresar a los galerones principales, la luz del sol penetraba a través de las láminas rotas del techo, creando largos haces de luz dorada cargados de polvo en suspensión. En el centro del gran salón de máquinas, donde en el siglo XIX funcionaban las gigantescas bombas de vapor para extraer el agua infiltrada en los socavones profundos de la tierra, no había maquinaria oxidada ni escombros de demolición. En su lugar, dispuesto en forma de un monumental círculo perfecto sobre el suelo de tierra apisonada, se encontraba un archivo descomunal compuesto por miles de carpetas de cartón paja, libros de contabilidad encuadernados en piel del siglo XIX, cintas magnéticas de carrete abierto, discos duros externos de tecnología reciente y cientos de sobres amarillos idénticos al que Andrés llevaba en sus manos. En el centro exacto del círculo de documentos descansaba una mesa de trabajo de madera pesada de encino, sobre la cual se encontraba una máquina de escribir mecánica de los años 50. La máquina funcionaba por sí sola, sin intervención humana. Las teclas de baquelita se hundían con un chasquido metálico, ritmo y constante, mientras el carro de acero avanzaba de izquierda a derecha sin que ninguna mano estuviera sobre el teclado. El papel de mecanografía alimentado en el rodillo mostraba líneas continuas escritas en tinta negra fresca, que registraban paso a paso cada una de las decisiones, palabras exactas y pensamientos privados que Andrés y Mariana habían tenido desde que despertaron a las 4 de la mañana en la casona de Coyoacán. Mariana se aproximó a la mesa con pasos lentos y pesados, aterrada pero incapaz de apartar la vista del papel que se llenaba de texto. Andrés leyó por encima de su hombro las últimas líneas redactadas por la máquina automática. Mariana se aproxima a la mesa de encino a las 7:42. Su mano izquierda tiembla al rozar la superficie de madera. Comprende finalmente que no han venido a resolver un misterio familiar de la abuela Elena, sino a entregar el volumen número 412 de la colección histórica. La máquina se detuvo de golpe. El timbre metálico de fin de línea resonó con fuerza en el salón de la mina y la última frase quedó grabada en el margen derecho de la hoja. La tercera generación ha ingresado formalmente al punto de cobro de la deuda. El silencio helado que siguió al timbre metálico de la máquina de escribir cayó sobre el salón de máquinas de la mina con el peso de una losa de piedra. Andrés avanzó hacia la mesa de encino y comenzó a examinar detenidamente las miles de carpetas organizadas en el círculo concéntrico sobre el suelo. Al revisar las etiquetas pegadas en los lomos de los expedientes más recientes, reconoció con asombro nombres de lugares, fechas y acontecimientos que habían dominado las coberturas mediáticas y las conversaciones populares de los últimos años. Tragedias ferroviarias en la capital,
incendios inexplicables en mercados tradicionales de Guadalajara, grabaciones de audio con voces no identificadas durante transmisiones radiofónicas en vivo en Monterrey y avistamientos de figuras extrañas registrados en video por usuarios de telefonía móvil en pequeños municipios de Oaxaca, Michoacán y Veracruz. Cada carpeta archivada contenía un expediente técnico minuciosamente estructurado que incluía nombres completos de testigos, planos topográficos con coordenadas GPS, grabaciones de audio en diversos formatos analógicos y digitales y un análisis sociológico detallado sobre el nivel de penetración que la historia había alcanzado en la memoria colectiva del público. Andrés comprendió en ese instante la verdadera arquitectura del fenómeno. La anomalía no buscaba permanecer en la sombra ni borrar sus huellas del mundo material. Por el contrario, requería indispensablemente la difusión masiva y la repetición constante de sus manifestaciones. Las leyendas urbanas eran el vehículo biológico de propagación, el método mediante el cual la entidad infectaba la imaginación de millones de personas, transformando cada reproducción de video, cada relato compartido en voz baja y cada nota periodística en una fuente inagotable de energía que mantenía abierta la grieta territorial entre el plano real y lo inexplicable. La abuela Elena no había sido una investigadora independiente que luchaba por proteger a su familia del peligro paranormal. Había fungido como la archivista oficial del sistema durante más de 3 décadas, encargada de clasificar, catalogar, estructurar y alimentar el gran catálogo de manifestaciones territoriales para garantizar que el balance de la deuda no colapsara la infraestructura psíquica de las ciudades. Al fallecer Elena, el sistema requería de forma inmediata un nuevo custodio capaz de procesar los datos contemporáneos, los formatos digitales de alta definición y las plataformas globales de comunicación por donde el miedo y la fascinación circulaban en el siglo XXI. En ese preciso momento, una corriente de aire helado y húmedo brotó desde el tiro principal de la mina, una cavidad vertical de más de 300 metros de profundidad que se hundía en la oscuridad absoluta del subsuelo detrás de la mesa de trabajo. De las profundidades del socavón no emergió olor a gas metano ni a mineral oxidado, sino el sonido inequívoco de miles de voces humanas susurrando de manera simultánea en decenas de lenguas y dialectos regionales. Ecos de lamentos antiguos, órdenes militares de la época virreinal, llantos de niños, llamadas telefónicas interrumpidas por estática y susurros de transmisiones digitales se mezclaban en una sinfonía caótica que hacía vibrar las láminas del techo y los cristales rotos de las ventanas. Mariana abrió la libreta de la abuela e intentó buscar desesperadamente una ruta de evacuación en los planos impresos en las páginas finales, pero el texto manuscrito de Elena comenzó a borrarse velozmente ante sus ojos. Las palabras escritas en pluma fuente desaparecían, siendo reemplazadas por la tipografía limpia y perfecta de la máquina de escribir. Las nuevas frases impresas en el diario explicaban que no existía método conocido para destruir el archivo ni para cancelar el contrato sin pagar el costo equivalente en vidas humanas. Si Andrés y Mariana intentaban destruir los expedientes o huir de los terrenos de la mina, las entidades confinadas en los documentos quedarían liberadas de sus restricciones territoriales y se desplegarían de forma simultánea sobre los centros urbanos donde sus nombres eran conocidos y temidos. La revelación planteaba un ultimátum absoluto: asumir voluntariamente el rol de archivistas y continuar la clasificación sistemática de las leyendas urbanas para mantener la red de contención territorial activa, o negarse a cumplir el contrato y permitir que las manifestaciones afectaran de manera directa a sus seres queridos y a miles de personas inocentes en todo el país. Andrés miró a Mariana y encontró en sus ojos la misma resignación amarga que lo embargaba a él. Comprendieron que la supuesta libertad de elección que creían haber ejercido al tomar decisiones durante esa larga jornada no había sido más que una ilusión minuciosamente calculada por la arquitectura del pacto que su bisabuelo Mateo había firmado en esa misma mina un siglo atrás.
para aquellos lectores e investigadores que desean profundizar en la verdad documentada detrás de los relatos populares y acceder a los expedientes clasificados con nombres reales, coordenadas exactas y testimonios que la censura de los medios convencionales no permite difundir abiertamente. Existe una recopilación exclusiva custodiada en el archivo desmonetizado, cuyo enlace de acceso directo se encuentra disponible en la descripción y en el primer comentario fijado de esta narración. Mientras tanto, en la penumbra del gran salón de la mina La Dificultad, Andrés tomó el bolígrafo de tinta negra que descansaba junto a la máquina de escribir y se dispuso a redactar el primer encabezado del expediente que llevaría su propio nombre. Andrés procedió a abrir el sobre amarillo que había transportado desde la madrugada en Coyoacán. Al inclinar el sobre la mesa de encino, cayeron 3 objetos concretos: una llave pesada de hierro forjado con el número 412 grabado en el mango, una cinta magnética de formato miniatura empleada en las grabadoras periodísticas de los años 90, y una fotografía instantánea recién revelada. En la fotografía aparecían Andrés y Mariana sentados frente a la mesa de trabajo de la mina, vestidos con la misma ropa que llevaban puesta en ese instante, pero en el fondo de la imagen, detrás de ellos, flotando sobre la boca del tiro de la mina, se distinguía una multitud informe de rostros sin facciones que los observaban en absoluto y paciente silencio. Andrés introdujo la cinta miniatura en un pequeño reproductor de casetes de mano que permanecía sobre la mesa y presionó el botón de reproducción. La voz que emergió de la bocina no pertenecía a la abuela Elena ni a su bisabuelo Mateo. Era la voz del propio Andrés, pero con una entonación gastada, envejecida y cansada, como la de un hombre que hubiera pasado décadas hablando en la soledad de una caverna subterránea. La grabación, realizada según el sello impreso en la cinta, en un año que aún no había llegado en el calendario, dictaba las instrucciones precisas para catalogar y clasificar los avistamientos del charro negro en las rutas comerciales del norte, las manifestaciones hídricas de La Llorona, en los nuevos desarrollos urbanos del Estado de México, y los avistamientos de entes cambiantes, o nahuales, en los bosques de Michoacán y Puebla. La voz envejecida en la cinta explicaba que la regla fundamental de la contención consistía en preservar un equilibrio perfecto entre el mito y la realidad. Si la población creía de forma excesiva en la presencia física de la entidad, el pánico colectivo quebraba las barreras de protección. Por el contrario, si la gente descartaba la historia como un cuento infantil sin fundamento, la indiferencia destruía la red de memoria que mantenía al fenómeno confinado. La función primordial del archivista consistía en alimentar la duda constante, presentar la historia con suficiente precisión de detalles realistas para inquietar al espectador, pero conservando la estructura del relato popular para que la audiencia nunca pudiera determinar con certeza dónde terminaba la leyenda y dónde comenzaba el peligro real en sus propias vidas. Mariana, comprendiendo la naturaleza del trabajo que debían ejecutar para garantizar su supervivencia física, comenzó a organizar las carpetas dispersas en el suelo, siguiendo la cronología dictada por la grabación de audio. Cada expediente que tocaba con las manos emitía una leve vibración térmica, caliente y seca cuando contenía casos de incendios, minas y metales, helada y húmeda cuando archivaba eventos vinculados con canales, ríos subterráneos o salas de hospital desiertas en las madrugadas. Entre los documentos de la época virreinal, Andrés descubrió un expediente escrito en español antiguo con tinta de agalla sobre papel de trapo, redactado por frailes franciscanos en el siglo XVI. En él se documentaba que las presencias territoriales no habían desaparecido con la caída de Tenochtitlan ni con la imposición de los nuevos dogmas religiosos. Simplemente habían adaptado sus nombres y sus representaciones visuales a la imaginería cultural de la nueva sociedad. La Llorona adoptó el lamento de las mujeres coloniales. El charro negro vistió el traje de los hacendados opresores del siglo XIX. La planchada asumió la indumentaria de la enfermería moderna del siglo XX.
La entidad era un camaleón histórico que utilizaba los miedos dominantes de cada época para construir su vestimenta visual y su forma de interacción con las víctimas. La constante inalterable a lo largo de los siglos no era la apariencia física del fenómeno, sino la regla del costo, la exigencia de un tributo en tiempo, memoria o atención humana para evitar que la fractura territorial se expandiera sin control sobre la población. A las 11 de la mañana, la luz dentro del salón de máquinas cambió a un tono cenizo y opaco. El viento en el exterior había comenzado a arrastrar copos de nieve fina que se colaban por las rendijas del techo, cayendo suavemente sobre las carpetas de archivo. Andrés terminó de transcribir la primera hoja del nuevo expediente en la máquina de escribir. Al retirar la hoja del rodillo, observó que el papel no presentaba la textura común de la celulosa comercial. Era un papel grueso, frío y ligeramente rugoso, similar al que se encontraba dentro del sobre amarillo que había iniciado la pesadilla en Coyoacán. Fue en ese instante cuando Andrés decidió verificar el detalle sembrado en las primeras 5 frases de la madrugada. La nota de voz grabada en su teléfono móvil, que marcaba una fecha de modificación correspondiente a las 8 de la noche de ese mismo día. Andrés sacó su celular del bolsillo y comprobó que la pantalla continuaba encendida a pesar de que la batería indicaba 0% de carga desde hacía horas. La aplicación de grabación volvía a estar activa en la pantalla, mostrando que la cuenta regresiva del temporizador avanzaba implacablemente hacia la hora fijada. 20 horas con 0 minutos. Faltaban exactamente 9 horas para que la fecha de modificación del archivo coincidiera con el tiempo presente. Andrés comprendió la trampa temporal implícita en el primer detalle. La nota de voz no era una grabación que él había hecho en el pasado, ni un archivo enviado por la abuela Elena. Era la grabación en vivo de la conversación que él y Mariana estaban sosteniendo en ese preciso instante en el interior de la mina, una transmisión de audio que el teléfono enviaba de forma continua hacia un destinatario desconocido en la red global. Al abrir los detalles de la transmisión en la pantalla del dispositivo, Andrés descubrió que la señal no se dirigía a un número telefónico ni a un servidor privado. El archivo se estaba transmitiendo directamente a la base de datos de un canal de difusión en línea, donde miles de usuarios escuchaban la narración de sus propias voces sin saber que estaban presenciando el cumplimiento de la regla de propagación en tiempo real. Cada persona que escuchaba el relato desde sus teléfonos, computadoras o televisores en distintos puntos de México, y el mundo estaba participando de forma involuntaria en la red de memoria que mantenía el archivo activo y la contención asegurada. Mariana miró la pantalla del teléfono y luego observó la máquina de escribir sobre la mesa. Comprendió que la única forma de evitar que la anomalía se cobrara su vida esa misma noche era completar la narración antes de que el temporizador del teléfono llegara a 0. Andrés debía relatar la historia completa, desde la anomalía del reloj en la casona hasta la llegada a la mina La Dificultad, sin omitir ningún detalle, ninguna regla y ningún costo para que la audiencia absorbiera la carga del conocimiento y permitiera que el contrato se mantuviera en equilibrio por un ciclo más. Andrés se acomodó frente a la máquina de escribir, colocó una nueva hoja de papel frío en el rodillo y comenzó a teclear con ritmo constante. Cada pulsación de tecla resonaba en el gran salón de la mina como un martillazo sobre piedra. Afuera, la nieve comenzaba a cubrir los caminos empedrados de Real del Monte, sepultando las huellas del automóvil gris y aislando la mina del resto del mundo exterior. Durante las horas siguientes, Andrés escribió sin descanso, detallando la psicología del miedo que la abuela Elena había sistematizado en sus cuadernos. Cómo la duda constante era más eficaz para la contención que la certeza absoluta. Cómo el reconocimiento de un objeto cotidiano fuera de lugar provocaba una brecha de seguridad en la mente del espectador. Y cómo la pérdida irreversible de la normalidad era el precio inevitable que pagaba cualquiera que intentara cruzar la línea entre la curiosidad y la verdad. Las historias de La Llorona, El Charro Negro, La Planchada y las presencias de las carreteras mexicanas se entrelazaban en las páginas mecanografiadas,
no como cuentos de terror para entretener a la multitud en noches de tormenta, sino como piezas de un complejo sistema de defensa territorial diseñado por generaciones de archivistas para proteger a las ciudades de una amenaza mucho más antigua y voraz que habitaba en las profundidades de la tierra firme. Al dar las 7 de la noche, el aire dentro del galerón se volvió tan frío que la tinta de la máquina de escribir comenzó a espesarse en el rodillo, exigiendo una fuerza mayor en cada pulsación de los dedos de Andrés. Mariana sostenía una de las linternas viejas de la mina para iluminar el papel, mientras sus ojos recorrían las líneas mecanografiadas, verificando que cada coordenada geográfica y cada fecha coincidieran exactamente con los datos de las carpetas de archivo. Faltaba solo un tramo de la narración para completar el expediente 412 y cerrar el ciclo de transmisión antes de la hora fijada en la nota de voz del celular. Andrés sentía los dedos entumecidos y los hombros agarrotados por el esfuerzo continuo, pero sabía que detenerse significaba permitir que la presencia que aguardaba en el tiro de la mina saliera de la profundidad y tomara el control directo de la habitación. En la hoja final del expediente, Andrés transcribió la regla más importante que la abuela Elena había subrayado con tinta roja en la última página de su diario. La historia jamás debe terminar con una solución completa ni con una despedida reconfortante. El espectador debe quedarse con la sospecha permanente de que el objeto que tiene a su lado, la notificación que acaba de recibir en su teléfono celular o el sonido que acaba de escuchar en la habitación contigua, no pertenece al mundo ordinario, sino que forma parte de la misma red de recolección de atención que mantiene el archivo funcionando en silencio. Antes de colocar la última frase en el papel y sellar el expediente definitivo con el lacre negro de la mesa de encino, es necesario recordar que para explorar las versiones completas de estos casos, las transcripciones de las cintas magnéticas de la abuela Elena y los expedientes que nunca pudieron ser presentados en formato audiovisual por restricciones de las plataformas convencionales, se encuentra disponible la edición íntegra dentro de El Archivo Desmonetizado, al cual se puede ingresar libremente a través del enlace fijado en la descripción y en el primer comentario de esta entrega. Andrés presionó la última tecla de la máquina de escribir justo cuando la pantalla del teléfono celular marcó las 20 horas con 0 minutos. Un silencio absoluto descendió sobre la mina la dificultad. El temporizador de la nota de voz en la pantalla del dispositivo se detuvo, el indicador de la transmisión en vivo se apagó suavemente y el archivo guardado en la memoria del teléfono desapareció de la vista, dejando la interfaz limpia como si nada hubiera ocurrido durante todo el día. Mariana dejó caer la linterna sobre la mesa de encino, exhausta, y se apoyó en el hombro de Andrés mientras ambos contemplaban la pila de hojas mecanografiadas que constituían el nuevo expediente de contención. La tensión acumulada en el ambiente pareció disiparse ligeramente. El aire helado del tiro de la mina cesó su silbido caótico y el eco de los susurros subterráneos se apagó hasta convertirse en una calma frágil y opresiva. Andrés tomó el sobre amarillo, introdujo las páginas recién escritas junto con la cinta miniatura y la foto instantánea y selló la solapa utilizando la cera de lacre negro que hervía en un pequeño recipiente metálico sobre la mesa. Luego, caminó hacia el borde del tiro de la mina y dejó caer el sobre cerrado hacia la profundidad de la cavidad vertical. El sobre descendió en la oscuridad sin emitir sonido alguno al caer en el fondo. Pensaron que la jornada había concluido y que finalmente podrían abandonar la mina para regresar a la ciudad bajo la protección de la contención restablecida. Andrés guardó su teléfono apagado en la bolsa de su abrigo, tomó la mano de Mariana y caminaron hacia la portezuela de lámina del galerón para salir hacia la carretera empedrada de Real del Monte. Al abrir la puerta metálica, el paisaje exterior no mostraba la carretera iluminada por las farolas del pueblo, ni los techos de lámina roja bajo la nieve de la noche. Al otro lado del umbral de la puerta de la mina no estaba la montaña de Hidalgo, sino el pasillo oscuro y silencioso de la casona de sus abuelos en Coyoacán, inundado por la misma luz cálida y tenue de las farolas de la calle de Francisco Sosa.
Sobre la duela gastada del pasillo de la casona, junto a las cajas de cartón que habían dejado abiertas a las 4 de la mañana, descansaba el sobre amarillo, recién sellado con lacre negro, que Andrés acababa de arrojar al tiro de la mina 300 kilómetros al norte. A un lado del sobre, la pantalla del despertador digital volvía a marcar las 4 de la mañana con 12 minutos, mientras el teléfono celular en el bolsillo de Andrés comenzaba a vibrar de nuevo con la notificación de una nota de voz entrante de 7 minutos de duración que nadie había comenzado a registrar.